Y Diana, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Sé como siempre puntual, ¿no? Sí, profe, gracias a Dios. Que madruga Dios la ayuda, como dice. ¿Cómo va? Y Diana, Así es. Bien, gracias ¿trabajando a o qué? Dios. Sí, trabajando, profe. Sí. ¿Usted también trabaja en algo logístico o no? No, yo soy administradora de una empresa de servicios públicos. Ah, pero de igual forma hace parte en los procesos Sí, logísticos. eh, eh, exactamente. Sí, porque Por eso me ¿y a qué se dedica su empresa o la empresa suya? es ella abastece de agua potable a las comunidades reasentadas por Cerrejón, acá Vea. al sur de La Guajira. Entonces usted Pero no, hace parte de almacenamiento, distribución, sí, toda esa así parte. es. Sí, A ver, vea que sí. Claro que sí. Ah, qué chévere. ¿Verdad que usted está es por allá en La Guajira, no? sí, señor, por acá en La Guajira. Vea, qué chévere. Y todavía, yo, por ejemplo, escuché hoy que en Santa Marta están, mejor dicho, lloviendo en Sí, forma, pero para acá, pero para profe, le allá cuento nada, que no ha caído ni una gota, ¿verdad? no ha llovido Ay, Dios mío. para nada. Aunque no nos conviene que llueva porque la vez pasada duró más o menos como 17 horas lloviendo y eso se nos desbordó el río para bajarle la turbiedad al agua. Uf, fue un proceso. En esos días teníamos prueba de calidad de agua. Este, nos tocó hacer maravillas para poder cumplir Para y que poder los parámetros, distribuirlo. claro, Ujú. y para que los parámetros en la prueba no nos salieran alterados. No, así es que, que llueva, pero moderadamente. Sí, es que en ese sentido, sí, pues para ustedes se complica más el proceso de la distribución porque sobre todo ustedes manejan PETAR o algo así. Sí, Exacto. sí, manejamos petar. Planta- Plantas de tratamiento de agua. Entonces, ahí Sí, el detalle es eso, que todo eso requiere también de que el flujo de agua, pues prácticamente que entre, también sea, pues, que no vaya a estar el agua, pues, tan revolcada, pues, generalmente en esos procesos. exactamente, sí, porque, o sea, cuando ocurre esos casos tenemos que aumentar la dosis de sulfato y cuando aumentamos la dosis de sulfato nos sale, demasiado sulfato se nos va a las casas y eso se acumula como que en la tubería. Oh, En- Entonces, eso es un proceso. Después de eso tenemos que hacer desinfección y lavado a todo en la línea de conducción desde la planta hasta las comunidades. Y eso es un camellito bastante siempre. Entonces, estar haciendo monitoreo cada hora para ver si ya nos bajó, si todavía sigue igual. Y eso porque tampoco podemos enviar a las comunidades el agua con un grado de sulfato muy alto. Entonces, claro, sí, claro, por lo mismo que ustedes tienen auditorías también de control de calidad de agua. sí, Y pues mantener el agua a niveles, como dicen apta para generalmente, el pues, consumo humano. sí, exacto. Entonces ahí es donde es lo que complica. Sí, a ustedes Es se le hace más, ahí como dicen, orar para que no llueva, porque ahí exactamente se le complica a ustedes. Ok, así, bueno, qué chévere. así, Vea, profe. pues vea. Importante eso, no conocía. Pues sí, yo
conozco plantas de tratamiento de agua y todo eso, pero el proceso en sí de la petar como tal, no, a profundidad no lo conozco. Bueno, nosotros hacemos captación del río. Tenemos el Sí, punto de captación, tenemos una boca toma, se hace la captación, de ahí se lleva a la planta, en la planta se le hace todo el tratamiento de filtración, desinfección, decantación, pasa por un filtro, después va a una cámara de cloro, donde dura en contacto con el cloro cierto tiempo para que el proceso de desinfección sea más efectivo y todos los microbios que traiga el agua desaparezcan en ese proceso. De ahí almacenamos y enviamos a las comunidades. muy chévere. Muy bien. Excelente. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches, Marixa. Listo, vamos a comenzar. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, en este proceso que nosotros prácticamente vamos a iniciar, hablábamos inicialmente de algo, porque en nuestras competencias de diseñar áreas de almacenamiento y sistemas de almacenaje, pues también tenemos un resultado que habla sobre reconocer los elementos y inicialmente esto hace parte también del proceso eh, para tener uno claro, reconocerlos. Cuando yo digo reconocerlos es porque tengo, eh, como dice, ah, de una vez, cuando yo reconozco a alguien es porque mm, sé cómo se llama, de pronto tengo algo de conocimientos de algo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy, prácticamente las características de lo que tiene que ver el almacenamiento. Eh, Tener en cuenta, ya habíamos visto pues las características de las mercancías, que son base también planificación para el almacenamiento. Vimos lo que, como les comentaba a ustedes, lo que era el cálculo pues de unitarización y contenerización, que a propósito hay, ustedes son 8, hay una persona que no me ha presentado lo de contenerización. eh, Está la lista de sesiones que nosotros hemos entrado para que ustedes más o menos tengan orientación sobre cada una de las sesiones que hemos visto. Entonces, estos recursos que nosotros tenemos dentro de un almacén, pues también son importantes para tenerlos en cuenta a la hora de organizar y diseñar, pues prácticamente como dice la competencia, diseñar las áreas de almacenamiento. Entonces, factores como qué, como ya lo miramos, la cantidad de mercancía que se va a almacenar. También hay que ver algo de lo que es también el inventario. ¿Ustedes ya han visto algo de inventarios? Tipos de inventarios, clases ¿no? Bueno, Profe, hemos visto la clasificación de inventario ABC. Si a eso sí, es la pregunta. sí, señor. Ok, tipo ABC. Ok, que eso va de acuerdo también a la rotación de los inventarios. Sí, listo. ¿Qué otro tipo de inventario han visto? ¿Ningún otro más? Hace un tiempo atrás también vimos como los mínimos y los máximos. Ah, ok. Sí, los niveles de stock que nosotros debemos tener, mínimos y máximos. Ok. Bueno, entonces, para esto es importante que ustedes también tengan en cuenta que reconocer los equipos de almacenaje, que es muy importante para también tener lo que es el éxito de las operaciones, pero también el costo también de almacenamiento, la distribución prácticamente del mismo. Entonces hay que manejar bien
esas características de lo que son el reconocer los elementos de acuerdo con los sistemas de almacenamiento. Entonces, eso hace parte de ellos. ¿Qué características debe tener un almacén de clase mundial? Pues bajo nivel de inventarios, información confiable, instalaciones físicas, tecnología de punta, equipos, procesos, mano de obra, optimización de recursos y bajo nivel de pues, elementos obsoletos, ¿sí? Eliminar todas esas actividades en los procesos que no agregan valor. Y también lo que es el proceso de dentro de las características del almacén, pues identificar los aspectos, sobre todo eh, que están actualmente eh, saliendo al mercado. Entonces, esas tecnologías que hacen parte del proceso también. Entonces, miremos cuáles elementos mm, y equipos, pues vamos a hablar hoy de estanterías, vamos a hacer un trabajo la próxima formación. De una vez les digo que el jueves no hay, no hay sesión. ¿Por qué? Porque el jueves es festivo. Entonces, el jueves, o sea que iríamos de hoy, de la formación de hoy, a dentro de 8 días, pues prácticamente. Y vamos a dejar un trabajo, pues prácticamente. Pero lo que yo necesito es que ustedes eh, pongan cuidado acerca de estos equipos, porque de eso depende también algunas características de lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, vamos a hablar de montacargas, muelles, cintas transportadoras, malacates, puentegrúas, tecnologías, de equipos de seguridad. Entonces, cada uno de estos tienen unas variables, unos espacios disponibles que pues hacen parte también del proceso, eh, del espacio, la capacidad, las dimensiones. Entonces, por eso es importante al momento de yo diseñar mis, mi almacén, pues también tengo que tener esos espacios importantes, saber qué características tienen ciertos elementos o equipos para yo poder tener una buena distribución de los mismos. Entonces, ¿qué equipos de manipulación de mercancías encontramos? En primer lugar, pues ustedes los malacates o estibador, que ustedes les dicen algunos gato. Este es en nombre técnico, son traspaletas. Entonces, estos son un equipo económico y fácil de operar, pues no requiere mucho maniobrabilidad pues de este equipo, porque el proceso lo único que hace es dentro del el manejo que se le hace de, según lo miran a través de la operación, pues es fácil de utilizar, solamente sirve para eh, transportar elementos de un producto o de productos de un lado para otro. Los estibadores, pues también los hay eléctricos, manuales. Entonces, ¿qué hacen? Evitar la fatiga de los trabajadores, para, sobre todo para aquellas distancias que son mucho más largas. Algunas características que debemos tener en cuenta, por ejemplo, para los manuales, que los manuales, los malacates manuales, otras paletas, estibador, otras paletas, pues es la fuerza depende pues también del operario. La elevación pues es hidráulica. Esas son las cosas que también tenemos que tener en cuenta al momento de tener equipos. Pues es el que nosotros tener un programa de mantenimiento de los mismos para saber cómo
qué tipo ¿qué mantenimiento yo tengo que hacerle a un equipo, pues requiero siempre conservar las fichas técnicas de los mismos, evaluar pues prácticamente según también la utilización, la utilización que se le hagan a los equipos. Entonces, asimismo, usted también tiene que diseñar programas de mantenimiento para conservarlos y preservarlos. Estos equipos son hidráulicos, tienen una capacidad máxima hasta 2.000 kilogramos. Entre 1.000 y 2.000 kilogramos ya depende del tipo de transpaleta que usted vaya a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las principales actividades de él? Cargar, ¿sí? Trasladar, eh, trasladar mercancías, y pues sirven también para el proceso de desplazamiento de lo que son eh, mercancías de un área a otro. Entonces, estos generalmente tienen un ancho. Entonces, por eso es importante saber que todos los elementos que nosotros vayamos a utilizar, los equipos, pues mirar todas esas características para yo no perder, pues, como dice la plática, comprando cosas que realmente después no me van a, no los voy a utilizar, ni los voy a aprovechar al máximo, porque el espacio de un pasillo no me da espacio, pues, para poder, como hacen los equipos, poderlos maniobrar. Entonces, eso es lo básico que yo debo tener en cuenta a la hora de teniendo estos elementos. Conocer las partes. Es importante que ustedes también conozcan y hablemos de cuando hablemos de operatividad en todos los equipos, por ejemplo, de un carro. Pues yo ya sé que tiene timón, que tiene eh, las, la parte eléctrica del motor, ¿sí? Todas las características que son las partes de un elemento o de una máquina. Entonces, saber realmente cómo se llama cada una de las partes, eso es importante conocer. Yo sé que en muchas partes pues utilizamos conceptos, manejamos muchas terminologías, pues que son, se puede decir que son de la región, pero nosotros tenemos que llamar, y más nosotros los tecnólogos, hablar de las diferentes partes de una maquinaria como se debe. Entonces, consta de timón, barra de tracción, ruedas, chasis, horquillas. Entonces, las horquillas, pues a eso se le dice horquillas, ¿sí? Que es las partes, pues prácticamente de esta transpaleta. Entonces, el freno también queda acá en el timón. Entonces, saber todas estas partes que son importantes en el proceso. Por eso se llama, pues, prácticamente reconocer los elementos que componen un almacén. Yo necesariamente no tengo que saber solamente qué capacidad tiene, ¿no? Qué ancho, pues, prácticamente se necesita para maniobrar, ¿no? Sino además de eso, pues las partes que son importantes, que yo le digo que hace parte para el programa de mantenimiento. Cuando usted vaya a pedir eh, una parte, pues, de un equipo que se le dañó por X elemento, pues usted se va a referir de igual forma como es para la necesidad de programar los mantenimientos, cambio de alguno de los componentes de ellos. También existe, pues, eléctricos. También ya hablamos prácticamente de la transpaleta manual. Ahora los hay también eléctricas. Esos dispositivos, pues, trabajan con baterías.
para poder prácticamente desplazarse necesitan pues de una velocidad máxima que se puede trabajar. Recuerde que capacidad mínima, máxima, también que nosotros podemos colocar. O sea, yo no le puedo colocar más o menos dependiendo del tipo de la... más o menos uno consigue que estos equipos, si ustedes miraban anteriormente, el manual le da de 1500 a 2000, mientras que uno eléctrico pues tiene una capacidad hasta 3000 y la duración de la batería pues prácticamente le dura 12 horas. Y el pasillo pues prácticamente la maniobrabilidad es mucho más grande que uno manual, porque hablábamos era de 2.5 metros que nosotros necesitamos para hacer la maniobrabilidad de estos equipos. Entonces, eso ya van viendo la importancia de conocer cada uno de estos elementos a la hora de diseñar un almacén. Yo requiero también, si ustedes miran, cada uno de estos elementos que hoy estamos hablando tiene acá una referencia, video 0. De aquí vienen, póngale cuidado, porque de aquí viene la actividad que ustedes tienen que hacer al final. Entonces, cada uno de estos elementos tiene unas características que lo diferencian. Cuando hablamos de características de cada elemento o cada equipo, es porque se diferencia uno de lo otro. Entonces, aquí ya entre el uno y el otro ya más o menos entendemos qué diferencia puede ser el uno eléctrico, el otro es manual. De igual forma, las características de las partes no van a cambiar mucho, lo único es que el uno es eléctrico y tiene mandos. El timón pues tiene unos mandos específicos para lo que es la velocidad, el freno, ¿sí? Entonces ahí es lo que nos toca prácticamente hacer dentro del trabajo que vamos a hacer. Otro equipo, pues prácticamente de los mismos, ¿sí? Ya hemos hablado aquí que estamos hablando de las transpaletas manuales, eléctricos y autopropulsados, que es prácticamente como un tipo tractor, ¿sí? Donde usted también tiene un espacio pues prácticamente para trabajar con ellos. Se puede utilizar para muchas otras utilidades como transportar tren de contenedores también. Entonces aquí estos tractores pues prácticamente son autopropulsados porque manejan también pues una batería, tiene unas características pues para alar o desplazar, llevar, transportar mercancía de un lugar para otro. Entonces, los autopropulsados se utilizan para optimizar el rendimiento de las distancias largas. Acuérdense que cuando hablábamos de los elementos que eran utilizar una traspaleta manual, pues son para distancias cortas, mientras que estos nos permiten también utilizar lo que es para rendimientos de distancias mucho más largas. Entonces, es importante saber, vea, tienen las mismas características. ¿Cómo se llama esto? Ya lo hablamos allí. ¿Quién me dice? ¿Las horquillas? Exactamente, el timón. Entonces, uno ya le va cogiendo eh, esto más o menos en la medida que vaya conociendo los equipos, va hablando prácticamente con seguridad y en los términos que corresponden. Entonces, esto nos permite prácticamente lo que es el transporte. Otros equipos de manipulación, por ejemplo, apiladores o elevadores,
que también los hay manuales, los hay eléctricos, parados, donde usted trabaja de forma de parado o también sentados. Entonces, estos apiladores o elevadores son otro tipo de equipos. De igual forma, tienen más o menos algunas características aquí de sus partes. El manillar, que es el timón eléctrico también, mástil, que es prácticamente el tren de recorrido de la horquilla, que también me permite pues subir, desplazarme de forma vertical las horquillas. Los brazos prácticamente que le permiten nivelar también, nivelar como dice, el peso de lo que es el apilador. Entonces, las ruedas, normalmente pues tienen ruedas estabilizadores, pues también aquí recuerde que nosotros estamos haciendo un ejercicio con estos apiladores, pues lo que van a hacer es subir cargas. Entonces, esos apiladores pues deben tener estabilizadores para, como nuestros brazos, prácticamente permiten que cuando una carga se está elevando, que él tenga una parte de equilibrio, le sirve como apoyo. Ruedas, chasis, plataforma. Entonces, esas son más o menos las partes que tiene un apilador o elevador. Entonces, como yo les decía, hay que tener en cuenta las características. Generalmente los apiladores tienen en en el mismo equipo, pues tienen algunas características de lo que ellos manejan. O sea, dependiendo de la altura que maneje, entonces recuerden que cada uno de esos tienen unas características. Ahorita las vamos a ver. Entonces, dentro de las características del equipo, que muchas veces los encontramos, nos hablan sobre la altura y el centro de carga, donde la altura máxima y el centro de carga. ¿Cómo va a estar con respecto a la horquilla? Y dependiendo de la altura, entonces así el centro de carga, ¿dónde puede estar? Tiene que uno jugar con eso y eso lo dicen pues la ficha técnica no lo incluye, pero sí está dentro de las mismas instrucciones del equipo. Entonces, tener en cuenta eso, la tabla de cargas y el centro de carga, dependiendo del centro de carga también. Entonces, ayuda a la estabilidad de la mercancía, pues, el grado de que la mercancía que yo voy a trasladar, pues sea la adecuada y que tenga ciertas características dependiendo del peso y dependiendo de la altura. Ok, entonces miremos los apiladores, pues tienen unas características. Entonces, la apariencia externa es similar a la transpaleta eléctrica, pero tienen funcionalidad distinta. ¿Por qué? Porque aparte de que la transpaleta, pues no es un mecanismo que trabaja prácticamente sobre el suelo, mientras que en esta, pues me permite elevar y apilar, desplazarme horizontalmente. Sí, entonces hay diferentes tipos de apiladores, de tracción manual, de semieléctricos y eléctricos. Entonces, ¿qué depende? Pues cada uno de ellos, los apiladores manuales, así como lo veíamos de las transpaletas manuales, pues tienen una capacidad, una elevación los apiladores de tracción manual tienen una elevación hasta 3 metros. Y es recomendable para la elevación de artículos livianos de baja frecuencia, o sea, cuando son
poca frecuencia. Mientras que uno eléctrico pues tiene una capacidad de 1,5 toneladas, una elevación hasta 3 metros. Entonces ahí vamos viendo la diferencia entre el uno y el otro. Y este sí es recomendable pues prácticamente para traslado manual y de elevación. Entonces esas son las características del uno del otro, del manual, semieléctrico, y el eléctrico tiene una capacidad de 2 toneladas, una elevación hasta 6 metros. Entonces así mismo, y hay muchos más grandes, muchos más, la elevación también, ustedes saben que todos estos equipos, de acuerdo a las necesidades también, y de acuerdo a esto, pues ya si son más de 6 metros, pues es recomendable pues utilizar otro tipo de sistema. Entonces que lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Por qué? Porque pues estos tienen un peso también que le permite apoyarse pues prácticamente para no irse hacia adelante un contrapeso pues prácticamente. Entonces eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Se utilizan para lo que son trabajos semipesados. Y el ancho de pasillo generalmente que para todos estos tipos de apiladores son de 3 metros. Entonces, para maniobrabilidad, o sea, para eh, poderlo maniobrar a todo un rango de 360 grados, yo debo tener un espacio de 3 metros. De igual forma, las apiladoras están en el video 1 y 2, las características prácticamente de ellos. Otro equipo, el montacargas. Ya ustedes ya han oído del montacargas. Constituyen principalmente equipos de manejo en un centro de distribución. Para la elección de estos se debe tener en cuenta también algunas características, por ejemplo, con qué tipo de energía trabajan, si es eh, ya, ya nosotros poco encontramos diésel o pero sí los hay porque pues también hay eléctricos, ¿sí? Entonces, pues que trabajan con gasolina, o sea, dependiendo de la fuente de energía, entonces asimismo también eso nos sirve para tener en cuenta al momento de elegirla. El volumen de operación a realizar, o sea, qué cantidad de operación yo voy a hacer, si el movimiento es demasiado, es poco, movimiento de traslados, de carga, la altura de almacenamiento, también al momento de yo elegir un montacargas, pues debo tener en cuenta la altura eh, máxima que yo voy a tener, el ancho de pasillo, de igual forma, así como lo que hablábamos ahora de las paletas, también de cada uno de estos, de las apiladoras, pues también estas tienen unas características de ancho de pasillo. Sí, yo para poder hacer la operabilidad de los mismos, pues yo requiero un ancho de pasillo. Peso, dimensiones de la carga, características especiales de la carga. O sea, qué tipo de carga es la que voy a utilizar. Eso es lo que debo tener en cuenta en los montacargas. Con respecto a la fuente de energía, pues ya lo hablábamos, que si son eléctricos, que si son combustión interna, a gas, gasolina, diésel, gas natural, en fin. Eso es al momento de tener en cuenta las características al comprar para las necesidades. Entonces, recuerden que pues los diésel y de gasolina, pues ya con con el proceso que nosotros estamos haciendo de no contaminación, pues cada vez están minimizando el uso de estos equipos. Sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar en toda parte con cualquier tipo de esos. Hay montacargas también de contrabalanceo que generalmente, ¿por qué se llaman contrabalanceo? Porque tienen, eso lo había dicho anteriormente con las apiladoras. Las apiladoras también tienen un sistema de contrabalanceo. Es como un sistema de pesas
que me ayudan también a que la estabilidad pues de la carga. Entonces, de igual forma, sirven también estos equipos. ¿Por qué? Porque estos tienen, pero yo debo tener en cuenta estos montacargas que tienen este tipo de contrabalanceo. ¿Por qué? Porque pues a la hora de yo de comprarlos, debo tener en cuenta el ancho de pasillos que ellos manejan. Una cosa es el montacargas normal, pero el de contrabalanceo pues necesariamente tiene un ancho eh, de 3 a 4 metros para su maniobrabilidad, ya que pues aquí lo que hace es operaciones en los 360 grados, puede alcanzar un máximo de 9 metros de altura. Entonces vean la diferencia entre el uno y el otro. El otro nos daba hasta 6 metros, este nos da hasta 9 metros. ¿De qué depende? ¿De qué los elementos? Conocer bien. Conocer bien es, dependiendo de lo que yo vaya a utilizar, asimismo voy a requerir de unos elementos y asimismo voy a tener claro el diseño de mi almacenamiento, el diseño del almacenaje. Todas las características que yo debo tener en cuenta dentro del proceso del diseño es eso, saber esos espacios mínimos que debemos tener. Lo otro, pues prácticamente es la capacidad. Este contrabalanceo me permite una pues carga hasta de 1 tonelada, llegando casi hasta las 50 toneladas. Entonces, desde 1 hasta 50 toneladas. Entonces, imagínense, pues la diferencia entre el uno y el otro, las características son de acuerdo a las necesidades de nosotros y a las características del producto que nosotros manejemos. Entonces, ahí, esos son los montacargas de contrabalanceo, pero esos son eléctricos. Entonces, se utilizan también para interiores hasta 3 toneladas. Tiene otro tipo de llantas, pues semi macizas que prácticamente no tienen, como dicen, neumáticas. No son neumáticas a comparación del otro que sí utiliza llantas normales, pues prácticamente, pero este sí son macizas. Entonces, se utilizan mucho internamente dentro de las plantas. Em, Montacargas de contrabalanceo, pues son montacargas con operabilidad, también eléctricos, pero con operabilidad en, dentro parada, como nosotros lo hablábamos. Hay unos sentados, otros parados, dependiendo de eso. Entonces, mirar las características que tiene el uno, eh, como se requiere y como lo quiera. O sea, ahí están los gustos y las necesidades pero teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos de la maniobrabilidad. Entonces, además de esto, recuerden que no es solamente el equipo como tal de montacarga, sino que ellos también requieren o tienen unos elementos adicionales eh, para lo que es la sujeción de las cargas. Eh, por ejemplo, donde ustedes miran aquí, cuáles son estos tipos de elementos que generalmente están acompañados los montacargas, ¿sí? Dependiendo de la mercancía que usted vaya a trasladar, pues asimismo son las horquillas, tipos de horquillas. Entonces, dependiendo para que usted no vaya a dañar pues prácticamente las mercancías, pues entonces utilizan diferentes tipos de horquilla. Eso es prácticamente, se adecua a las necesidades de ¿de qué? De los productos o las mercancías que nosotros tengamos. Y eso es lo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de maniobrar los equipos. ¿Qué tipo
montacargas voy a utilizar, cuáles son los elementos adicionales del montacarga que yo voy a tener. Entonces, mire que este no tiene prácticamente, sus horquillas son redondas para transportar elementos redondos. Esta cierra horizontalmente. Igualmente también dependiendo de la cantidad también tiene 2 niveles. Entonces, así es. Es la adecuación dependiendo de las características también del producto que nosotros tengamos. Los montacargas también hay unos retráctiles. Los montacargas también retráctiles, ¿por qué? Porque tienen unas horquillas que son, como la palabra lo dice, retráctil, que lo que hacen es extender y contraer. Cuando digo extender y contraer. Entonces facilita la manipulación de los pallets sin necesidad de moverse la máquina. Eso también, pues suben hasta 10 metros de altura. Son para estanterías con alturas mayores de 4 niveles y requieren que el pasillo tenga un ancho de 2.5 a 3 metros. La maniobrabilidad. Capacidad de carga también de 1 a 4 toneladas. Entonces, ahí donde vamos viendo. ¿Ya? ¿De qué depende? ¿De qué depende del montacargas que yo vaya a utilizar? Pues de las características de la mercancía. También tenemos un montacargas que es orden picker, que es cuando un operador pues prácticamente tiene 3, aparte de que eleva, ¿sí? Tiene dentro de tiene un pasillo donde el operador pues, prácticamente hace operaciones dentro dentro de las características de seguridad de salud y en el trabajo, pues esto se debe manejar también con teniendo, como dice, anclados. Si usted va a trabajar, tienen como especie de una plataforma donde el operario se puede subir a maniobrar las cajas. Entonces, este tipo de montacargas también se utiliza debe utilizarse, pero teniendo en cuenta que la persona tenga como línea de vida amarrado siempre. Es otro tipo de montacargas eléctrico, ¿sí? Entonces las características, pues se recoge artículos y los pone en la estiba o en las cajas de pedido que va a subir. Usted también puede maniobrar las cajas hasta 1000 kilos a 10 metros de altura. Entonces, mire las características de este otro montacargas. Pasillos mínimos de 1.7 metros y motor eléctrico que dura hasta 8 horas. Trilateral, pues este es otro tipo de montacargas, pero que tiene, la palabra lo dice, que trabaja con tres horizontal, vertical, ¿sí? Pero además aquí tiene doble movimiento de traslación. Entonces rota pues prácticamente, como dicen, eleva simultáneamente, hace el proceso. Entonces, doble movimiento de traslación y también de elevación. O sea que permite acceder a las estanterías hasta 14 metros de altura, disminuye el ancho reducido de pasillos, pues prácticamente hace que trabaje pues prácticamente en menos espacio que yo necesite de pasillos para poderme hacer la maniobrabilidad de 1.5 a 1.9 metros. Y el manejo
de lo de la capacidad de 1.5 a 12 metros de altura, 1.5 toneladas. Entonces, eso es prácticamente las características de los diferentes tipos de montacargas, que muchos no los conocíamos, pero ya los estamos viendo prácticamente. Recuerden que estas grabaciones van a quedar siempre dentro de las sesiones que nosotros tenemos ahí en el Drive. Están las características y están los videos de lo que hoy estamos hablando de los equipos. Otro equipo que es el transelevador. El transelevador pues tiene, como lo dice la palabra, transporte en elevadores, como los ascensores, como dicen. Estos son los equipos dentro de un almacén que se utilizan pues prácticamente para lo que es también elevar productos que requieren una altura máxima. Por ejemplo, estos transelevadores requieren eh, apilar cargas hasta máximo una altura de 30 metros. Entonces, vea, ya no voy a utilizar pues un montacargas, es lo que yo le decía, dependiendo de la altura que yo maneje, asimismo yo tengo que ir mirando qué tipo de equipo voy a utilizar para mi almacenamiento. Entonces, estos también se pueden, transportan y apilan, como yo les decía, hasta 30 metros, desplazamiento sobre guías o rieles, o sea que vamos a tener también espacios, como lo mencionábamos acá, ellos trabajan bajo características con rieles y se desplazan prácticamente, permítame un segundito. Entonces, como yo les decía, estos transelevadores pues tienen desplazamientos sobre carriles o guías, trabajan en pasillos estrechos, no requiero pasillos grandes, anchos, a gran velocidad y suelen trabajar con el uso pues prácticamente de un solo pasillo. El medio de utilización pues que facilita lo que es la automatización del apilado. Generalmente lo utilizamos ya cuando tenemos empresas que ya tienen ciertas características de automatización, son de alto costo eh, y se utilizan para estanterías eh, donde prácticamente el ancho de los pasillos, yo utilizo pues este tipo de transelevadores porque no requieren sino una distancia, un ancho de pasillo de 1.2 metros. Usted es el que mira de acuerdo al diseño de su almacén qué tanto espacio requiere para la maniobrabilidad de, de almacenamiento en estanterías y asimismo voy adecuando el tipo de equipo que voy a utilizar. Otros equipos, por ejemplo, los vehículos de autoguiados AGV, que prácticamente se desplazan. Ahorita vamos a ver las características pues, de estos autoguiados que siguen un recorrido marcado por un cable, pues prácticamente ellos están, su operatividad es un desplazamiento horizontal, no necesitan, como dicen, por eso se llaman autoguiados, porque no requieren de un operario. Eh, Su desplazamiento es sin conductor, su función es mover pues, materiales y transportarlos, pues algunos son solares, magnéticos, entonces requieren los magnéticos un cable y una banda pues para transportarse y lo único que pues inconveniente con respecto a esto es por que requieren para su funcionamiento un circuito marcado, o sea que
como se supone que ellos trabajan con un circuito, entonces pues él no se puede salir de ese recorrido, el cual ya se le dio operabilidad pues a este equipo. Otro equipo son las electrovías, pues prácticamente las electrovías, como ya son sistemas de transportes, así como lo dicen, electrovías, manejan electricidad a través se transportan, son sistemas de transporte eh, por carros automáticos y tienen un motor eléctrico. Entonces, a diferencia del anterior que era autoguiado, pues también que este es a través de rieles, ¿sí? El otro es magnético, pues prácticamente mientras este es a través de electrovías. Y también pueden cambiar dependiendo de combinarse pues prácticamente de acuerdo a las distancias de carga y descarga, pues así como generalmente nosotros este tipo se utiliza para lo que son en industrias de automóviles, textiles, para hacer el transporte pues prácticamente de las diferentes partes o elementos que yo necesite transportar. Como les digo, tienen unas limitaciones porque de igual forma, eso es como en el riel del tren. Pues no se puede salir si no tiene su riel pues respectivo para hacer el traslado de pues, de estos elementos que vamos a transportar. Pero es rápido y también nos ayuda pues prácticamente al proceso de transporte de mercancías, pero requieren un espacio. Entonces miren que cada uno de ellos tienen ciertas características de espacio. ¿Qué otra característica ustedes me pueden dar? Por ejemplo, de los elementos que ya hemos visto. Cuando hablamos de características, acuérdese, peso. ¿Qué otra característica tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar entonces un almacén? ¿Qué más? Peso, ¿qué más? Ya lo dijimos. ¿Quién me dice? El espacio, El espacio de maniobrabilidad, correcto. Entonces, ¿qué la altura? ¿Qué la capacidad máxima que yo requiero? Entonces, esos son los elementos que yo debo tener en cuenta al proceso de diseñar un almacén. Tengo que, no puedo diseñar un almacén si no tengo en cuenta todas estas características de estos elementos y conocerlos. Otro elemento es la cinta transportadora. La cinta transportadora, pues ya más de uno ya conoce cómo es el sistema de transporte continuo. Se mueven pues por medio de rodillos, cintas. También es un proceso, es un sistema que me permite también trasladar mercancías de un lugar a otro. eh, Su principal función pues es transportar cajas pallet. Se utiliza, es útil también para lo que es el desplazamiento en almacenes que son demasiado largos, que requieren pues un proceso continuo en las operaciones de procesos que son continuos. Entonces, estos son elementos importantes que a la hora de la verdad requieren también un espacio para el diseño. Eh, Aquí eh, el malacates también son equipos que se utilizan pues prácticamente para transportar, pero en forma vertical. Parecido pues prácticamente a lo que nosotros también en el proceso llamamos aquí también a los, pero estos malacates
están diseñados para utilizarse también donde pueden transportar personas. De igual forma, este me permite transportar el equipo, si yo voy a subir equipos, si voy a subir mercancías, pero este también le permite, tiene como un protector para que cuando una vez entre el operario con su máquina o las diferentes elementos, voy yo a poder trabajarlo, utilizarlo y incorporarme yo también al mismo, pero tiene como especie de, como un ascensor, pero su puerta pues prácticamente que hable un dispositivo de seguridad. Entonces, generalmente pues trabajan con un motor, ¿sí? Con un motor eléctrico que me permite pues lo de la operabilidad del mismo para subir y bajar. Puente grúas, los puente grúas que estos son elementos que requieren también de un espacio porque estos, a comparación de los otros, estos son para poder transportar de forma horizontal, las mercancías. Yo las traslado de un lugar para otro. Entonces, este tipo de elemento se utiliza en empresas e industrias para cargas pesadas y que permiten movilizarlo pues algunos también horizontal y vertical también pues, ¿por qué? Porque me permite, tiene un motor puente grúas. ¿Por qué le dice puente grúas? Porque esto es un puente metálico que me permite alzarlos, movilizarlos, las cargas. Tienen un brazo también que me permite elevar, dependiendo de las características que yo tenga del producto, y de hacerlo de forma horizontal y vertical. Entonces, subir hasta donde yo tenga que, sin operar, sin ir a dañar los otros productos, y trasladarme. Entonces lo hace vertical y lo hace horizontal. Se compone de rieles, como les decía, y generalmente pues requieren pues de una viga pues donde ellos prácticamente se están apoyando, prácticamente de las vigas, esos rieles se están apoyando ahí para hacer el contrapeso pues prácticamente a la mercancía que yo esté trasladando. Otros equipos eh, como plataformas niveladoras, esto ustedes ya lo conocen pues prácticamente al momento de diseñar un área de descarga o de carga, pues facilitan la circulación de los vehículos. Entonces, eh, tienen zonas de almacenamiento como muelles lineales. Aquí me permiten pues prácticamente hacer el descargue o el cargue de la mercancía. Se utilizan, pues tienen ellos unas áreas de parqueo, el vehículo, pues hasta un vehículo de 15 metros necesita por lo menos 21 metros delante entonces, mire que si vamos a calcular pues los espacios de maniobrabilidad de estos, pues un equipo o un vehículo de 15 metros requiere pues por lo menos casi, dice 21 metros para poderse mm, hacer, como dice nosotros le llamamos zona de maniobrabilidad, que es el que permite prácticamente que ellos maniobren para poder entrar en reversa a los diferentes muelles que nosotros tengamos. Entonces, eso es prácticamente lo que hay que tener en cuenta al momento de diseñar en estas áreas externas.
plataformas niveladoras. Espéreme que me devolví. Se devolvió. Uh, ok. Entonces hablábamos de las plataformas niveladoras que prácticamente nosotros tenemos dentro del área de descarga y cargue. Recuerden que no todos los vehículos tienen la altura del nivel de zona de descarga. Entonces, generalmente ellos utilizan algunas plataformas niveladoras, se llaman de muelles, que son hidráulicas. Su funcionamiento pues está diseñado como rampa para elevar de acuerdo a la altura del vehículo. Entonces, ella lo que hace es nivelarlo y colocarlo prácticamente con la plataforma del vehículo. Entonces, de igual forma, pues tiene algunas características eh, para levantar cargas eh, y también lo que es el peso de una rampa, también tienen algunas características que ustedes van a ver también en los videos. Eh, las plataformas niveladoras también las hay mecánicas, también las hay hidráulicas, entonces cada una de ellas tiene unas características de diseño dependiendo pues prácticamente de lo que se requiera. Entonces, usted sabe que es el manejo que se le dé y las características de qué dependen, de la altura del camión, de la altura también de, de la zona de descargue o el muelle, como nosotros le decimos. Entonces, esas son las características que yo debo tener. Dependiendo cómo las voy a encontrar mecánicas, hidráulicas, neumáticas. Entonces, hay diferentes tipos de plataformas niveladoras que me permiten pues prácticamente tener las características de uso dependiendo de lo que yo requiera. Depende del camión, depende del el tipo de plataforma que yo vaya a utilizar. Y estas tienen algunas características pues dependiendo, mm, como le dicen, del peso. Otros elementos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un almacén son los equipos de seguridad, pues eso ustedes ya lo manejan bien, que es equipos de PP o los equipos de protección individual que manejamos también, requieren también un área especial para la utilización de ellos. Entonces, son espacios que nosotros no tenemos en cuenta, pero que realmente debemos tener en cuenta al momento de diseñar nuestros almacenes. Y otras son las tecnologías de la información que ya ustedes pues prácticamente conocen. Entonces, que miremos pues prácticamente dentro de esto, permítame un segundito, vamos a mirar un video sobre qué me van a decir de este video elementos de los que ya vimos mencionamos en este video. ¿Están oyendo? No, señor. No, profe, no se escucha nada. Se ve la imagen, No. pero no se escucha el audio. Ok, entonces vuelvo otra vez a entrar acá a la... Ok.
Listo. Desde hace 5 En Mecalux estamos a la vanguardia de la industria. Somos una de las empresas líder en el mercado mundial de soluciones y tecnologías de almacenamiento. Desde hace 50 años, desarrollamos, fabricamos y ofrecemos a cada cliente las soluciones de almacenamiento más eficientes y rentables. Actuamos como proveedor integral. En cualquier parte del mundo aplicamos de manera combinada nuestros productos, software de gestión de depósitos, automatización de depósitos, estanterías metálicas y sistema de transporte interno. Contamos con más de 370.000 metros cuadrados destinados a la producción en 11 fábricas ubicadas en Europa y América, además de un centro dedicado exclusivamente al desarrollo de soluciones software. Nos movemos hacia el futuro con la fuerza de nuestros valores. Estamos cerca de nuestros clientes, en cualquier parte del mundo. Con presencia en más de 70 países y un equipo internacional formado por 3.900 profesionales. Disponemos de 4 centros tecnológicos donde se realizan procesos de cálculo, ensayo y diseño de nuevos productos, materiales, estructuras y acabados, apostando por la innovación continua en tecnología y desarrollo. Nuestros productos cumplen con la normativa de calidad y seguridad vigentes. Utilizamos un potente software en 3D y las mejores herramientas de cálculo para simular comportamientos. En Mecalux aplicamos una política integrada de gestión medioambiental con diseños energéticamente sostenibles. La colaboración entre equipos multidisciplinares nos permite actuar como interlocutor único en proyectos de cualquier grado de complejidad. Ofrecemos un servicio integral. Acompañamos a nuestros clientes en todas las fases del proyecto, desde el diseño al servicio postventa. Disponemos de 2 showrooms en la sede corporativa del Grupo Mecalux en Barcelona, con 8.500 metros cuadrados de exposición. Nuestra mejor carta de presentación es la experiencia de miles de instalaciones realizadas con éxito a lo largo de 50 años. Entonces, miren que prácticamente el proceso, esta es una empresa que diseña pues prácticamente espacios para lo de almacenamiento, pero vimos ahí diferentes equipos dentro de las tecnologías que nosotros hemos hablado, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de qué elemento, qué equipo son los que están acá, de los que ya hablamos ahorita. Cintas transportadoras, de lo que son los transelevadores también. Aquí hablamos también de los sistemas pues de utilización también acá para el proceso, también dependiendo de la altura, las características de espacio que nosotros requerimos para la movilización de pasillos. Entonces, todo eso va dependiendo de las características de la empresa. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere y a dónde lo quiere? Entonces ahí es donde vamos nosotros prácticamente para el proceso de, de adecuar pues prácticamente lo que son nuestros espacios dependiendo de la tecnología que nosotros manejamos, dependiendo de los equipos, los elementos. Todo esto me permite analizar, pero yo tengo que conocer prácticamente para poder diseñar un almacén,
los espacios y calcular pues prácticamente esos espacios, yo debo conocer los elementos y equipos que voy a manejar. Eso es prácticamente lo que nosotros hoy vamos a hablar. De igual forma, estos equipos, pues aquí, como yo les decía, cada uno tiene un orden. Todos los equipos tenían un número y aquí están todos los videos de cada uno de esos elementos para que ustedes los vean. ¿Cuál es su trabajo? Revisar los videos de referencia y en un Word colocar las características de los elementos, de cada elemento que están ahí en los videos. Entonces, colocar el nombre del equipo, la velocidad, por ejemplo, características que tenga el equipo. ¿Qué velocidad? ¿Qué capacidad? ¿Qué altura? Ok. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, montacargas. Y usted le va a colocar, si requiere velocidad, según las características que me diga el video, usted va yendo colocando las características de ese equipo para que tenga usted en cuenta las características de cada equipo. ¿Qué velocidad? Ok. ¿Qué tanto velocidad? Tanta capacidad, tanta altura. Listo. Y voy colocando y voy organizando. ¿Entendemos lo que hay que hacer? ¿Sí o no? Sí, instructor. Eso. Entonces, aquí en el Drive, pues prácticamente en el Drive están las evidencias y va a estar característica de equipos. Y cada uno de ustedes, pues, dependiendo de los equipos, va a colocar su trabajo y lo va a colocar ahí. Listo. Entonces, me agrada en saludarlos. Dios quiera que, disculpen que la formación pasada estaba indispuesto, sufro de la tensión, entonces estaba muy malo, tuve que ir al médico, entonces esas son las cositas que salen de la, del, pues que uno no esperaba. De igual forma, pues como yo les digo, ahí en el Drive están también los videos, todos los videos que nosotros hemos visto. Aquí ahorita les colocaré el de hoy para que lo tengamos en cuenta. Entonces, les deseo ya pues un puente, aquí en puente entre semana, como dicen. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Profe, discúlpame una pregunta antes de despedirnos. Esta es la tercera actividad que tenemos con ustedes, ¿cierto? La tercera actividad, sí señor, que hemos dejado, sí señor, en el Drive, sí, exactamente. Dentro de las Listo, actividades profe, muchas gracias. hemos hecho el cálculo de la caja, el cálculo de contenedores y ahorita vamos a hacer el de equipos. Y ahí seguimos. Muchas gracias, profe. Bueno, Feliz descanso el jueves. también, igualmente, nos vemos. Gracias. Bendiga. Chao. Chao.